Buen día, sean todos bienvenidos a esta reunión virtual de carácter informativo acerca de los ingredientes de la cocina prehispánica y su influencia en la cocina salvadoreña actual. El objetivo de esta presentación es bastante simple y es básicamente compartir con ustedes conocimientos acerca de los ingredientes 100% autóctonos de nuestra región, así como de procedimientos, técnicas y utensilios empleados por los indígenas en la época prehispánica, es decir, previa a la llegada de los españoles, además de que podamos desenvolvernos de mejor manera en posibles situaciones de crisis en las cuales nos tengamos que ver obligados a utilizar ingredientes propios de nuestra región. A su vez, la idea de esta exposición es de que al transmitir estos conocimientos, las personas sean capaces de distinguir con mayor facilidad aquellos ingredientes que son propios de nuestra región y que los puedan emplear día con día en la preparación de sus alimentos, así como de que puedan utilizar las técnicas y ciertos utensilios cuando se les sea posible y de esta manera rescatar nuestra cultura salvadoreña. Ahora vamos a ver un poco acerca de la agenda que tenemos para el día de hoy, empezando por la definición de conceptos simples, que es básicamente qué es la cocina prehispánica, para luego pasar a la problemática del día de hoy, que es la pérdida de conocimientos gastronómicos de carácter prehispánico en nuestro país, especialmente en las regiones más urbanizadas, que es decir, San Salvador. Luego vamos a ver las posibles causas y consecuencias de esta problemática y vamos a pasar a conocer estos ingredientes sobresalientes que se empleaban en la cocina prehispánica con un poco de información nutricional y de técnicas y utensilios que eran empleados en aquella época. Luego vamos a ver cómo solucionar esta situación para luego llegar a lo que es el final de esta exposición con una breve conclusión. Muy bien, ahora, ¿qué es la cocina prehispánica? Y es que cuando hablamos de cocina prehispánica nos estamos refiriendo a aquellos ingredientes que son 100% autóctonos de nuestra región, tal y como lo mencionaba anteriormente, además de aquellos utensilios elaborados por los indígenas que se utilizaban en la cocina diaria para que estos pudieran alimentarse día con día. Junto con esto venían una serie de procedimientos que eran empleados por los mismos y todo esto se daba antes de la llegada de los españoles, que por ejemplo en la región de México, ya que cuando hablamos de cocina prehispánica comprende todo lo que era conocido como la región mesoamericana, estamos hablando de que los españoles llegaron a México alrededor del año 1521. Ahora bien, pasemos a la problemática. La pérdida de los conocimientos gastronómicos de carácter prehispánico. ¿Y cómo es que podemos definir esto como un problema? Y es que existen diferentes factores a los cuales se les puede achacar, por así decirlo, esta problemática que si bien es un tanto silenciosa, puesto de que no representa una amenaza de vida o muerte, sí que es importante tomar en cuenta que es un problema que se está dando poco a poco y representa parte de la pérdida de nuestra cultura. Y esto puede deberse a diferentes factores. Para empezar, la conquista de los españoles, es decir, cuando los españoles vinieron a nuestro continente, trajo consigo diferentes aspectos, entre ellos de que ellos vinieran a imponer parte de sus costumbres y prácticas en diferentes sectores sociales de aquella época, incluido la alimentación. Por lo que vemos cómo los españoles trajeron sus ingredientes europeos y los mezclaron con los nuestros para poder alimentarse tanto ellos como nosotros. Además de que prohibieron incluso ciertos alimentos y es así como con las prácticas que ellos tenían y las prácticas que nosotros teníamos, se fueron mezclando para llevarlo a un punto en el que se fueron combinando técnicas y procedimientos y acercarlo a lo que conocemos hoy en día.
Luego tenemos lo que es la globalización. En el caso de la globalización, estamos hablando de que con el paso de los años, esto ha sido un cambio bastante significativo en diferentes regiones del mundo, por lo que la globalización ha hecho de que sea más fácil de que a nuestro país vengan cadenas de restaurantes de países extranjeros, tal de Estados Unidos, por ejemplo, como KFC o McDonald's u otros, y esto ha hecho que las personas empiecen a consumir un poco más este tipo de alimentos y a dejar de lado los alimentos que ya se tenían previos para situaciones especiales, por ejemplo, cumpleaños, celebraciones religiosas, ya que en lugar de que las personas consuman alimentos típicos para ocasiones especiales, toman la decisión de visitar cadenas de comida rápida. Además, luego pasamos a lo que es el ritmo de vida actual. Y es que, especialmente en el área de San Salvador, el ritmo de vida diario es bastante agitado, por lo cual comúnmente las personas tienden a encontrarse trabajando o estudiando y se les es mucho más difícil elaborar sus alimentos en casa, por lo que tienden a tener que optar por medidas tales como comprar alimentos que se venden en la calle, lo que ya dijimos antes, que es visitar cadenas de comida rápida, o optar por preparaciones de alimentos que provienen de internet, que no son propiamente recetas típicas de nuestra región. Además, tenemos también lo que es la carencia de documentos históricos y es que con la llegada de los españoles se perdió una gran cantidad de documentos que reflejaban no solo la gastronomía, sino el diario vivir de los indígenas. Y debido a esto, no poseemos como tal gran cantidad de documentos escritos o recursos electrónicos que hablen acerca de la gastronomía prehispánica. Y finalmente tenemos lo que son las migraciones, y es que básicamente, si bien esto no es tan influyente como los factores que mencionamos anteriormente, sí que con la llegada de personas del exterior hemos visto cierta influencia de la gastronomía de las regiones de estas personas en nuestra cocina que poco a poco se han ido adheriendo a a nuestras prácticas culinarias diarias y vemos cómo también empiezan a establecerse tanto cafeterías, establecimientos callejeros como restaurantes con temáticas de otros países. Y es así como las personas, a su vez que con la globalización prefieren ir a estos establecimientos, ya sea por comodidad, por practicidad o por otros motivos, a consumir este tipo de alimentos para, por así decirlo, salir un poco de la rutina. Ahora bien, las consecuencias, como ya mencionamos en la temática de esta exposición, será lo que es la pérdida de nuestra cultura gastronómica, que representa parte de nuestra identidad como salvadoreños y nos lleva a perder parte de nuestra historia y además de una menor capacidad de manejo en situaciones de crisis. Y es que esto se resume en que si en determinada situación en la que el país llega a pasar por problemas para adquirir productos importados de otros países, si no sabemos cómo trabajar con estos ingredientes locales, es posible que se nos sea mucho más difícil adaptarnos y que tengamos un impacto a nivel económico personal. Para manejar este tipo de situaciones complejas. Además de lo que es la homogenización, que es de que con la influencia de la gastronomía de otras regiones del mundo, tales como la comida rápida o la procesada, los salvadoreños homogenizando los sabores, lo que conlleva también a la pérdida de nuestros conocimientos gastronómicos y por ende de nuestra cocina con influencia prehispánica. Ahora bien, vamos con los ingredientes que sobresalen y que se empleaban en la cocina. Primero tenemos uno de los
dos que se podría decir eran los ingredientes más representativos junto con el frijol en la cocina prehispánica y este es el maíz. Para empezar, como dato curioso, me gustaría mencionar que existen alrededor de 59, de más de 59 variedades de maíz en lo que abarca la región mesoamericana y además de que el maíz era uno de los ingredientes empleados por los indígenas para la preparación de atoles y tortillas, además de muchos otros alimentos. Ok. Ahora bien, el amaranto, que era el otro alimento fundamental en la alimentación de diferentes grupos indígenas, fue uno de los cultivos prehispánicos con más relevancia, puesto que, tal y como lo dije, rivalizaba con el maíz y con el frijol. Este era consumido tanto de forma vegetal como en forma de cereal y vivió su máximo apogeo en relación a su consumo durante los periodos mayas y azteca. Además de que el amaranto se trata de un superalimento que resulta muy importante para nuestra salud. Actualmente se ha dejado de consumir un poco, o mejor dicho, en gran medida el amaranto, puesto que con la llegada de los españoles, ellos consideraron de que no era un alimento apropiado para consumir y redujeron su producción y consumo de forma obligada. Ahora bien, el cacao. Como todos sabemos, el cacao fue muy importante durante la época prehispánica por su uso como moneda, pero también se empleaba para los rituales ceremoniales llevados a cabo por los indígenas y para la elaboración de bebidas prehispánicas que actualmente conocemos como pozol, bupu o champurrado. Además de que actualmente el cacao ya en su forma de chocolate pasó a ser difundido alrededor de todo el mundo y es considerado un ingrediente clave en diferentes cocinas de diferentes regiones del mundo. Ahora bien, la vainilla, si la vainilla es de origen mexicano y tenía un papel muy importante en la época precolombina, además de que era empleado tanto para la preparación de bebidas como para su uso medicinal. Y si bien en su momento no fue muy reconocido, actualmente tiene un rol muy relevante en la cocina contemporánea. Y a su vez, en nuestra cocina salvadoreña, puesto que se considera un ingrediente imprescindible y se emplea en nuestro caso para realizar diferentes tipos de panadería salvadoreña. Ok, en el caso del frijol existen vestigios de que este existió hace más de 5.000 años. Actualmente en la cocina salvadoreña también es parte base de la alimentación diaria y está presente en platos muy tradicionales de nuestra región, tales como las pupusas, las empanadas, los desayunos tradicionales. Y a su vez fue uno de los alimentos base de los pobladores prehispánicos y que cuando este se cultivaba para su consumo en fresco, es decir, antes, previo al secado, era conocido como ejotes con bastante frecuencia. Y, si bien es conocido por su consumo en diferentes regiones de México, también es consumido actualmente en nuestro país, lo cual nos hace decir de que la era ampliamente utilizado en toda la región mesoamericana. Los aztecas no solo empleaban el chile como parte fundamental de la dieta, sino también para usos medicinales y también para usos ceremoniales. Ahora bien, el achiote fue muy importante en su momento, ya que los indígenas se dieron cuenta de el color fuerte que esta semilla eh, despedía luego de ser triturada y la usaron también para usos ceremoniales en alimentos y, y a su vez para la cocina.
Esta es originaria de América y se ha utilizado desde la época prehispánica en la cocina y medicina y cosmética. Además de que en su momento llegó a ser empleada como colorante para textiles, comidas y bebidas. A su vez, el achiote fue empleado en su momento por los españoles también como reemplazo del azafrán. Ok, ahora bien, estuvimos un poco acerca de cómo solucionar esta problemática que representaría la pérdida de conocimiento sobre la cultura gastronómica prehispánica en nuestro país. Y es que la solución que hemos encontrado nosotros es seguir estudiando y dando a conocer a diferentes personas acerca de los conocimientos que existen, de los diferentes ingredientes que se utilizan y estudiando por nuestra cuenta también podemos hacer mucho y esto lo podemos llevar a cabo investigando en libros, revistas, recursos electrónicos o documentales que nosotros podamos tener a mano para luego analizar la información y ayudar a difundirla con personas de nuestro entorno, no solo de manera teórica, sino también de manera práctica. Y también podemos llegar a documentar la información de forma adecuada para posteriormente compartirla, y también, obviamente, haciendo consumo de nuestra gastronomía local más a menudo y tratando de involucrarla más para situaciones especiales como eventos religiosos o cumpleaños u otro tipo de eventos. En conclusión, existen diferentes ingredientes y técnicas prehispánicas que representan la base de nuestra identidad gastronómica, por lo que es muy importante poseer estos conocimientos y reconocer que tenemos un problema con respecto a la pérdida de los mismos para poder empezar a investigar e informarnos acerca del tema y poder empezar a identificar con mayor claridad aquellos ingredientes y procesos propios de la cocina prehispánica y cómo estos han influido en nuestra alimentación actual. Además de que es importante de que podamos incluir estos ingredientes y de vez en cuando los utensilios empleados en muchos años atrás para la elaboración de alimentos, para que podamos preservar nuestra cultura. Dicho esto, coloco aquí un poco acerca de la bibliografía utilizada. Un libro muy recomendado sería el libro de gastronomía prehispánica eh, en México, tradiciones heredadas, además de el libro de los antecedentes de la cocina en Guatemala. Y pues con ello terminaría esta exposición y agradezco mucho la atención que ustedes hayan tenido en esta exposición y si tienen alguna duda o pregunta o comentario acerca de la misma pueden hacérmelo llegar en este momento.